que hacer una investigación sobre lo que está pasando en Radio y Televisión Española. Yo creo que es muy sencillo. Uno, el objetivo económico, porque evidentemente las televisiones privadas ganan menos dinero si se tienen que enfrentar a una televisión pública que funciona muy bien en términos de audiencia y además donde se opina políticamente y después desde el punto de vista político, donde es más difícil controlar en la televisión pública. En la televisión privada es distinto, porque las televisiones privadas son una empresa y en una empresa manejan incluso la opinión en términos mercantiles. Es decir, si una opinión te interesa, sigues con esa opinión. Si esa opinión no te interesa, la despides. Está así, están los libros de estilo. No me estoy inventando nada. También ahí sigue, porque si tenemos por una parte a Vox diciendo que quieren hasta bomba atómica en Televisión Española, en el Partido Popular distintos dirigentes están de forma continua señalando a Televisión Española. No es de hoy. Y ahora comisión de investigación. Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su Televisión Española. Al más puro estilo chavista. Chavista. Siento vergüenza como periodista de lo que están haciendo en Radio Televisión Española. Convertir Televisión Española en una parodia chabacana del nodo. Se ha convertido en una especie de nodo al servicio del César y tratando por estúpidos a la mayoría de los españoles. Víctimas. Sara Santaolalla, comisión de investigación sobre Televisión Española en el Senado. Es lo que impulsa el PP, que hoy ha insistido con este mensaje de Esther Muñoz, portavoz en el Congreso. Decía esto, hay que investigar Televisión Española. Vamos a verlo. Los parlamentarios españoles creemos que hay que hacer una investigación sobre lo que está pasando en Radio y Televisión Española. Yo creo que es muy sencillo. ¿Por qué crees que se produce esto? Bueno, yo ahora os estaba escuchando mientras esperaba para entrar y escuchaba al señor Tellado hablar de caos, de que España se va a la mierda. Yo creo que hay que... Bueno, no ha dicho se va a la mierda, ha dicho que España no funciona nada y que España ha hablado de colapso. No funciona. Puede ser parecido, pero ha dicho que España no funciona nada y colapso. Más mal hablada. Digo que se va a la mierda, pero sí, que no funciona nada. Yo escuchar estas cosas, yo creo que las frustraciones individuales no son las realidades colectivas. Es decir, que yo tenga un mal día no quiere decir que sea un mal día para España. Y eso está pasando al Partido Popular. El Partido Popular está muy frustrado, está con muchas ganas, después de tantos años, de llegar a la Moncloa y quiere hacer sembrar y quiere hacer creer que esto es la sensación que tenemos el resto de españoles. El resto de españoles, yo no hablo por todos, pero sí unos pocos que he leído en las últimas horas cuando se ha anunciado esta comisión, sentía vergüenza que el mismo partido que dice el gobierno persiga a la prensa cree una comisión de investigación a los trabajadores de Radio Televisión Española. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Que los trabajadores de Televisión Española están haciendo algún tipo de trama, de corruptela? ¿Qué significa? ¿Que periodistas van a pasar a comparecer en el Senado? ¿Qué significa? ¿Que les molesta estas comisiones de investigación? ¿Las van a hacer en Telemadrid por sus bajas audiencias, por sus, incluso grandes cantidades de dinero y de financiación? ¿Las van a hacer en Canal Sur por tener al tipo que lleva la comunicación en el partido de Vox, de Santiago Abascal, asesorando y a la vez cobrando un sueldo de Canal Sur? ¿Las van a hacer allí donde las comunidades, donde ellos tienen poder? ¿Lo van a hacer? ¿Van a perseguir a los trabajadores como se está haciendo con una televisión limpia y honesta que solo quiere hacer su trabajo? Lo que están haciendo es intervenir en una televisión pública, es señalar a sus profesionales. Lo que están haciendo es muy grave y esto sí, si me permites, sí que tiene tics dictatoriales, como dicen ellos. Esto sí que puede ser sinónimo, como ellos utilizan tan fácil la palabra dictadura, de una dictadura. El que les moleste una televisión pública en el que hacemos y decimos lo que nos da la gana, sin recibir argumentario de nadie, sin recibir órdenes de nadie, sin ver, simplemente haciendo nuestro trabajo, que es fiscalizarles a ellos, no ellos a nosotros, e intervenir y señalar a una campaña más, detenernos en una comparecencia a ver lo que dure, porque seguramente tú hasta pases por allí, Cintora. Yo no sé. Yo haré lo que digan. Ya te digo. Soy una persona que cree en las instituciones y sobre todo cree y mucho en el trabajo. Y también en el mérito, sí, pues se ha puesto en duda el mérito. Algunos, para llegar aquí, salidos del pueblo, ha habido que estudiar y trabajar muchísimo, muchísimo. Cuando quieran hablamos de eso. Gracias, Sara Santaolalla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, Coincido. Ernesto, comisión de investigación Partido Popular sobre Televisión Española, la impulsa el PP, hoy han insistido en que es necesario investigar a Televisión Española. ¿Algo querías decir, Ernesto? Sí, a mí me llama la atención algunos comentarios que habéis hecho, porque a mí el tema que me llama más la atención, aparte de que ser
el Senado se ha convertido en un tribunal de inquisición bajo la mayoría absoluta del Partido Popular. Es una apropiación indebida clarísima de la función del Senado, pero es que los senadores del PP están haciendo una denuncia falsa del Consejo de Dirección de Televisión Española y de su presidente. ¿Por qué? Porque le están imputando un delito del 310 del Código Penal. ¿Por qué? Porque dicen en su escrito que Televisión Española presenta balances ficticios, artificios contables. Eso es un delito, y un delito muy grave, que castiga el Código Penal, como digo, el 310. Y con lo cual nos están acusando a la Dirección de Televisión Española de fraudes, de delitos, digamos, muy serios, contables, con el argumento de hacer una investigación para coartar la libertad de expresión. He escuchado que uno de vuestros tertulianos dice que a él no le preocupa que lo investiguen, que se investigue. Sí, Jesús, lo decía Jesús Morales, sí. Pues Jesús Morales. Bueno, yo no dudo de su buena intención y de su creencia en las investigaciones del Senado, pero el problema consiste en que cuando utilizas una denuncia falsa, porque las cuentas de Televisión Española están auditadas, por eso lo digo, cuando utilizan una denuncia falsa con el pretexto de hacer un análisis de lo que se dice en Televisión Española, es que esa es una maniobra política. El Senado ha convertido esas comisiones de investigación en un tribunal de inquisición. Y por lo tanto debemos rechazar que el propósito sea realmente investigar. Lo que tenemos aquí es una campaña contra Televisión Española, que coincide, por cierto, con Vox y con los peores argumentos de Vox. Por lo tanto, hay que colocar lo que se está haciendo en su contexto. A PP no le interesa que aparezca Isabel Díaz Ayuso, no le interesa que aparezca Alberto González Amador con sus presuntos delitos fiscales, no le interesa que desandemos los bulos. Eso no le interesa nada. Lo que quiere es una televisión muerta. Y ese es el sentido de esa investigación. Decía nuestra compañera que ella no sabe... Un momento, Ernesto, un momento. Deja que hablen un poco los demás también, Ernesto. Quería responder por alusiones Jesús Morales, por favor. No, yo simplemente que mi postura es que hay que dejar a la oposición hacer oposición y que tampoco estamos aquí para de repente decir a la oposición que no debe investigar algo que depende del gobierno, ¿no? Que está en la administración estatal. Yo ahí todo mi respeto a, desde luego, yo personalmente no tengo nada ni imputar delitos penales ni nada y creo que eso no sería justo. Ahora, a mí que el Senado investigue, pues igual que investiga el apagón, ¿me parece bien o me parece mal que haya una comisión del apagón? Pues bueno, hay una comisión del apagón, ya está. Hay del caso Coldo, hay de casos, hay de sociedades empresariales concretas. A mí que investigue la oposición o que haga oposición, no acabo de ver que sea un problema grave. Ernesto. Bueno, yo no digo que sea un problema grave. Desde luego tenemos problemas más graves como la guerra de Irán y otros. Y tenemos problemas con gente que no llega al final de mes con sus salarios, porque son unos salarios que ya no reflejan el nivel de la inflación. Claro que tenemos problemas más graves. Pero el problema de la libertad de expresión, después que los senadores han presentado este escrito y, como digo yo, imputan con una denuncia falsa presuntos delitos de Televisión Española, es decir, delitos de carácter contable, cuando tenemos esto, tenemos que colocarlo en todos los ataques que sufre Televisión Española, Radio Televisión Española, para ser más precisos, todos los días por parte del Partido Popular y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y claro, esto no es independiente de la Carta de los Senadores. Esto no es independiente de la Carta de los Senadores. Y por lo tanto, yo creo que esto es un intento de amedrentar la libertad de expresión. Es evidente que contigo no lo consiguen, Ernesto, porque hablas y bien, además. Bien. Además, hoy nos has enseñado hasta el libro. Ha habido un momento que digo, ¿dónde está Ernesto? Se ha escondido, pero ahí estaba el libro. Hoy la ministra portavoz, ya de paso, porque no investigan a otras televisiones autonómicas como, por ejemplo, Telemadrid, decía esto, el Masaiz. Entiendo que el Partido Popular se podría plantear incluir también en esta comisión de investigación a otras televisiones autonómicas públicas. Se me ocurre, por ponerles un ejemplo, Telemadrid. Javier Aroca, su misión, hay que regenerar estas cosas que acabamos de oír. No, yo vuelvo a mi tesis anterior. Yo creo que el Partido Popular estaba muy tranquilo con una televisión que era como el pescado en blanco.
O sea que, bueno, se dedicaba a eso, concurso, tal, y era pescado en blanco. Aquí no había opinión, aquí prácticamente no había política, y ellos dejaban toda la fuerza de la opinión y de la política a las cadenas privadas. Y les iba bien porque incluso tenían audiencias más o menos razonables, y detrás de una audiencia razonable viene una publicidad consistente. Cuando eso ya no ocurre porque se quiebra, pues se dejan de cumplir dos objetivos. Uno, el objetivo económico, porque evidentemente las televisiones privadas ganan menos dinero si se tienen que enfrentar a una televisión pública que funciona muy bien en términos de audiencia, y además donde se opina políticamente, y después desde el punto de vista político, donde es más difícil controlar en la televisión pública. En la televisión privada es distinto, porque las televisiones privadas son una empresa, y en una empresa manejan incluso la opinión en términos mercantiles. Es decir, si una opinión te interesa, sigues con esa opinión; si esa opinión no te interesa, la despides. Está así, están los libros de estilo, no me estoy inventando nada. Las palabras del Partido Popular son palabras vicarias. Quiero decir que no hablan en nombre suyo. Yo creo que el nuevo devenir de Radio Televisión Española, independientemente de los mensajes que se puedan transmitir, que obviamente como estamos aquí son plurales, yo creo que la gran irrupción de Radio Televisión Española, y lo que molesta es su protagonismo en el mercado audiovisual y en el mercado de la publicidad. Por eso digo que el Partido Popular aquí es vicario. ¿Por qué? Porque habla en nombre de grandes intereses que están muy molestos porque Televisión Española no solamente se mantenga en buenos números, sino que le está quitando audiencia, y esa audiencia luego se traslada en términos publicitarios. Pues aquí publicidad es la televisión. Sí, pero pública. bueno, sí, pero quita, hay igual es más que publicidad, pregunto. Igual es más, permíteme, igual más que publicidad es protagonismo, o es que hay quien quiere copar ¿no? la opinión pública. Nadie se anuncia, querido, tú sabes más que yo de esto porque tú eres periodista y yo no. Nadie se anuncia en un medio que no tiene audiencia. Pero Masterchef no les molesta. Nadie. O sea, la gente se anuncia y además patrocina, pues en aquello, por ejemplo. ¿Por qué la gente patrocina el fútbol? Porque el fútbol tiene mucha audiencia. Es que Nayara quería algo que me parece muy interesante. Sí, ¿qué decías, Nayara? Sí, que Masterchef no les molesta los tiene mucha audiencia. Tiene muchísima audiencia, es un programa que arrasa, pero también arrasan otros programas como donde se expresan diferentes opiniones plurales y donde parece ser que quieren fiscalizarlo, cuando no sé si saben el Partido Popular que hay una comisión de seguimiento que trimestralmente se compadece de hacer un seguimiento de las audiencias, de cómo va la cadena, de las inversiones, etcétera. Es decir, mixta, ¿no? La comisión mixta, donde se rinden cuentas de precisamente la evolución de esta casa, que por cierto ha dado beneficios, donde las audiencias van muy bien. Entonces no entiendo qué promueve o qué fin último tiene la comisión de investigación cuando las cosas, primero, se rinden cuentas y lo segundo, van muy bien. Marisol. Yo no le veo sentido a la comisión y dudo mucho que finalmente se haga, sobre todo porque la televisión está ya perfectamente controlada, fiscalizada y auditada, ¿no? La comisión mixta que decía Nayara y luego el propio Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, hay un Consejo de Administración aquí donde hay consejeros del PP. La Comisión de la Competencia. No entiendo la fiscalización paralela que se puede realizar. Fernando. Ya sabes que he aprendido a no hablar de las empresas en las que trabajo y colaboro, y si son medios públicos de comunicación, menos por razones evidentes de algunas cosas que he sufrido. Dicho esto, no es nuevo en democracia que los partidos políticos de la oposición quieran meter mano en los medios de comunicación públicos y los gobiernos también, y ahí lo dejo y no voy a entrar más. ¿Tú te sientes sumiso aquí cuando vienes o qué, Garea? He dicho que no voy a hablar de las... He dicho que no vas a desvelar cuando te dan con el látigo. Si me sintiera sumiso no vendría. Sabía perfectamente. Porque siempre que me he sentido sumiso en un sitio me he ido, ¿vale? Así que por ahí no vayas, ¿vale? Sabía perfectamente lo que ibas a decir y lo que no ibas a decir, pues pero eso. Como aquí nos gusta dar la voz a todo el mundo, has opinado también, faltaría más. Pero parece que les molesta que opinemos o que opinéis, es lo que ahí la tienes. Fernando, gracias por tu opinión. También, dicho esto, vamos a ver, Ernesto de Kaiser. Acusa a la dirección de blanquear los casos de corrupción que, según este partido, afectan al gobierno. La comisión nace muerta, pues en Radio Televisión Española en este momento, dice, tiene superávit, más audiencia y más pluralidad. Los socialistas de la Cámara Alta acusan al PP de instrumentalizar las comisiones de investigación con un uso abusivo que hace perder calidad democrática. En un comunicado, Radio Televisión Española, esta casa muestra respeto por la
institución del Senado, pero recuerda que hay un reglamento europeo que impide la interferencia política o institucional en los medios de comunicación. Radio Televisión Española recuerda también que ya hay una comisión mixta que se encarga del control de la entidad y cree que la intención del PP es abrir una causa general contra esta casa. RTVE subraya que la iniciativa de los populares llega cuando la televisión tiene las mejores audiencias de los últimos 14 años. Sería la comisión de investigación número 7, la séptima, y se sumaría a las que ya han sido creadas en marcha por el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta sobre la gestión de la SEPI, el apagón, La Habana, los trenes de Adamuz, el CIS o el caso Coldo. Digo que es una más. Bueno, independientemente de que a veces el Partido Popular ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, independientemente de eso, utilizar el Senado como si fuera una sucursal de Génova, que eso es lo que está pasando, utilizar su mayoría absoluta en el Senado. Es verdad que ellos consiguieron una mayoría absoluta, digamos, rotunda, sí, en la Cámara Alta, y bueno, pero entiendo que siempre eso pues te da la posibilidad de manejarla a tu conveniencia, pero lo está haciendo con tal descaro, porque claro, ¿cuántas comisiones de investigación habría que hacer que no se hacen precisamente porque solo se hacen las que entiende el Partido Popular que le puede convenir a él? A mí me parece que esa neutralidad necesaria, que por lo menos en apariencia tiene que tener el manejo de una Cámara, yo creo que desde luego no lo están haciendo. Y al final lo que ocurre es que cuando tú convocas tantas o montas tantas comisiones de investigación, pues todo se va, digamos, de alguna manera difuminando, con una particularidad de que a veces crean una comisión de investigación para citar a alguien porque creen que lo van a matar allí y se vuelve contra ellos. Esto ya ha pasado varias veces. Después hay una comisión de control en el Congreso que ya, digamos, tiene un funcionamiento habitual, reglado, donde el presidente de la corporación tiene que comparecer, se somete a las preguntas, se somete a los ruegos, da la información que se le requiere. Esto desde Radio Televisión Española, en el comunicado oficial de la Casa, apunta más pues a una posible causa general. No sé si lo dijo, digamos, en este sentido o no, o utilizó esos términos, pero es lo que ha pasado, lo que ha sucedido, Gloria. Hay un conducto que es ese que tú dices, donde, por cierto, el presidente que tiene esta casa maneja muy bien el Congreso de los Diputados, o sea que yo creo que de ahí le sobra para dar todas las explicaciones que tenga que dar, porque es mejor parlamentario seguramente que quienes le van a preguntar, pero se defiende mucho mejor. Pero bueno, yo creo que además hay otros temas enormemente interesantes y preocupantes en el país, como para, teniendo ya una comisión de control específica en el Congreso de los Diputados, abrir ya una de investigación. Me parece que es un uso que no corresponde. Bueno, es una comisión mixta, creo que Congreso y Senado. O sea, Congreso que ya y Senado está bueno, ya está ahí, y en cualquier caso, bueno, pues... Pero es que hay una comisión de control desde hace muchísimos años donde va el presidente de la corporación, le someten a todo tipo de preguntas y en cualquier caso... Y algunos, pues ya digo, se defienden casi mejor que los propios diputados o senadores. Y solo también decir, digamos, como corolario, que sería bien ya en este espíritu que se dice de velar por la transparencia de la radio y televisión pública, que sean en todas las radios y televisiones públicas, porque en esta por lo menos hay un consejo de informativos que eligen los profesionales que tienen que ver con el proceso informativo y que critican cosas cuando tienen que criticar y defienden otras cuando tienen que defenderlas. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es el órgano reglado que tenemos los profesionales de Televisión Española. Yo he formado parte varios años de ese consejo de informativos, modos, ¿sabes y a veces que criticábamos y a veces no, pero en cualquier caso, si está, digamos, en esta, digamos, idea de fomentar ese tipo de transparencia, que lo hagan en otro tipo de televisiones autonómicas. A eso me refería. Que lo hablan también en este tipo de... A eso me refería con la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Bueno, pues vamos ya con las portadas de mañana de la prensa de...
España.